Facilita los movimientos pélvicos durante la marcha. O sea, tiene mucha importancia. O sea, una persona que haya perdido su lordosis lumbar, que tenga una rectificación lumbar, va a estar en desventaja con otra persona que no, y va a ser la principal causa del comienzo de patologías lumbares, que después se le van a llamar inespecíficas. Entonces, cuando tenemos una pérdida de la lordosis lumbar, pueden ser de diferentes tipos. Una pérdida parcial, levemente rectificada, circunstancial, como un lateral shift, cuando hay un proceso doloroso y se adopta una postura antiálgica, se produce una pérdida de la lordosis lumbar. Y lo peor que uno puede hacer, y por eso es importante, y por eso no me había acordado, pero por eso yo le puse esa radiografía. Porque si yo empiezo a tratar a ese paciente con lateral shift como escoliosis, es lo peor que yo le puedo hacer. Porque el lateral shift es una postura antiálgica. Lo que yo tengo que tratar ahí es el dolor del paciente, porque lo peor que le puedo hacer es meterle mano al paciente, porque va a quedar peor. Porque esa postura vuelve a su encauce normal después que se le pase el dolor. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta persona? Fue a urgencia, le inyectaron un analgésico y volvió su columna lumbar mágicamente. Si no va a urgencia, va donde un paciente, ¿qué es lo que tendría que hacer uno? Técnicas de descompresión del disco intervertebral, lo que se llama bombeo, para disminuir el espasmo muscular y darle la biomecánica normal a esa columna. Pero eso lo vamos a ver en otro seminario. Puede ser también una pérdida permanente o una pérdida funcional. ¿Ya? ¿Y cuáles son las consecuencias de esta pérdida de la curvatura normal, de la lordosis normal de la columna lumbar? Se produce un patrón motor aberrante, antiálgico. ¿Conoce los patrones motores aberrantes? Ese es el término clínico que se le da cuando un paciente no está activando su musculatura como corresponde. A nosotros nos enseñan perfectamente que la musculatura se activa según ¿quién? Según Capagni, ¿no? Todos estudian Capagni y la musculatura normal se va activando de diferentes grados, ¿cierto? Bueno, si yo pongo a 10 pacientes acá, o a 10 de ustedes acá, y le hago electromiográficamente un estudio, todos van a tener distintos patrones de activación. Ninguno tiene un patrón de activación igual al otro. ¿Qué es lo que enseña Capagni? Capagni enseña patrones normales del total, los que más se repiten en pacientes sanos, pero no lo puedo estar extrapolando yo a todos mis pacientes. Ahí estamos. Un patrón motor compensatorio funcional, un patrón motor aberrante compensatorio y se asocia a una restricción capsular. Siempre que hay una pérdida de movimiento en terapia manual ortopédica se nos enseña que hay una adición o una restricción de la cápsula articular, lo que impide el movimiento de la columna lumbar, o de la columna cervical o de la columna dorsal. Entonces las consecuencias que vamos a tener son del tipo mecánica, el tipo motora, neurológica. Vamos a tener muchas consecuencias con la pérdida de la columna lumbar. Y yo creo que la mayoría de los que estamos acá, si no se han evaluado, pueden tener una rectificación o pueden estar conversando con una pérdida parcial de su columna lumbar. También se asocia ¿a qué? A la pérdida del ROM. ¿Qué significa ROM? Rango de movimiento, excelente. Vertebral segmentario. Disminuye la nutrición del disco. ¿Y cuán importante este? Porque la mayoría de los dolores inespecíficos son causados por el disco. El disco tiene una capacidad que se llama imbibición. Y cuando se va degenerando, cuando disminuye su nutrición, comienza a degenerarse y va perdiendo la propiedad de absorber nutrientes o retener nutrientes, o absorber agua o retener agua. Entonces el disco se hincha de tal manera que empieza a causar dolor. Yo creo que ustedes han tenido pacientes, o ustedes se han sentido en las mañanas cuando despiertan como que tuviesen un dolor en la espalda como una tabla. Y se levantan con dolor, o sea, se levantan de la cama para descansar. Algo que no debe ser así porque uno se acuesta para descansar. Pero hay personas que se levantan de la cama porque pasan las 8 horas acostados y a la hora número 9 ya le duele mucho la espalda. Y se levantan con un dolor en su espalda, baja,
y es como si tuvieran una tabla, una rigidez. Eso es disco intervertebral, que está causando una disminución de su nutrición del disco. Y es el primer paso para una degeneración discal. Ojo con eso entonces. Aumenta la carga vértebra-axial, se produce un desarrollo de los patrones neuromotores aberrantes. Y aquí ya no solo hablamos de un patrón motor, sino que hablamos de un todo, de un generar un todo neuromotor. Debemos incluir siempre el sistema neurológico, neuronal, sistema nervioso central, el que comanda el sistema motor. Desarrollo de patrones de movimientos vertebrales disfuncionales y mantención del espasmo muscular reflejo de los paravertebrales. Siempre que ustedes evalúen un paciente van a encontrar la musculatura paravertebral con un espasmo muscular. Y puede ser causado por esto también. Tenemos una radiografía sagital de la misma paciente que se nota claramente cuando yo le evalúo así al ojo clínico. La mayoría de las mujeres es difícil encontrar una rectificación lumbar sin pedir ningún movimiento, porque anatómicamente las mujeres se ve como que si tuviese una hiperlordosis lumbar, por razones obvias, ¿cierto? Para eso hay que evaluarla en funcionalidad, pero también una placa radiográfica. Y sagitalmente está claro que hay una rectificación lumbar, ¿no? ¿La alcanzan a ver, cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Están cansados ya? Entonces acá tenemos una paciente, no es ella, es otra paciente anterior. Y yo le quiero mostrar estos videos. No son muy buena calidad los videos, lo que pasa es que todas mis presentaciones de este seminario se me quedaron en un computador que yo mandé a Bogotá y no me alcanzó a llegar. Las tuve que preparar dentro de esta semana y estos son los videos que alcancé a encontrar. Les pido disculpas. Espero que la otra presentación hayan salido bien. Entonces vamos a evaluar a una persona que tiene una rectificación lumbar, una hernia del núcleo pulposo, imaginen eso, tiene una hernia del núcleo pulposo, tiene una rectificación lumbar y esa paciente le duele todo, hasta que la miren le duele. Entonces vamos a tratar de evaluar, obviamente en este paciente, cómo están sus movimientos, el patrón motor funcional de su columna lumbar. ¿Cómo evalúo si hay una rectificación o no? Entonces, yo me empiezo a fijar y a dar cuenta cómo está su columna lumbar y le pido el movimiento más fácil, que saque pecho y que lleve la colita hacia atrás para ver cómo está su movimiento normal. Entonces, ustedes se empiezan a dar cuenta que el movimiento ella lo está haciendo acá arriba. Ella va a hacer el movimiento por ahí, a donde yo estoy indicando con el dedo, lo que ella debía hacer su movimiento acá. Obviamente, por todo el proceso inflamatorio que tiene y su dolor, no lo tiene más encima su columna vertebral rectificada. Entonces, al pedirle los movimientos, ella comienza a hacer su movimiento por acá, lo que no debiese ser. Por ende, se va a perpetuar su dolor y le va a causar, o fue la causa de la hernia. Lo más probable es que esa rectificación lumbar sea la causa de la hernia. Acá tenemos lo mismo, otro paciente de un artículo, sujeto que realiza la flexión anterior. Este paciente obviamente no tiene hernia, por ende podría haber hecho su movimiento. Sujeto realiza una flexión anterior de tronco. Nótese, en la figura A, que en flexión máxima se mantiene rectificada con leve lordosis lumbar baja. ¿Se dan cuenta ahí, no? Planito. Y el B, el apoyo de las manos en la rodilla, es un signo clínico de inestabilidad. Cuando yo quiero ver si el paciente tiene una inestabilidad de columna lumbar, uno de los signos patognomónicos clínicos es que el paciente se afirme de la rodilla. Y se ve claramente la diferencia y su rectificación lumbar. ¿Lo alcanzan a ver ahí, no? ¿Clarito? Rectificado totalmente. ¿Qué hago con estos pacientes? ¿Qué hago con este paciente?
¿Cómo lo ayudo? Entonces tenemos disfunciones asociadas anexas a esta rectificación lumbar, que serían disminución de la carga y la lubricación de las facetas. ¿Y cuán importantes son las facetas? Si las facetas se mueven o se lubrican, ¿cierto?, por este disco intervertebral que se encuentra en cada una de las facetas. Las facetas tienen sus propios meniscos, tengan en cuenta igual eso. Las facetas se lubrican porque son cartílagos y cada una de las facetas de la columna lumbar tiene un menisco, cada faceta tiene su menisco. Saquen la cuenta cuántos meniscos tiene el cuerpo humano. Un desarrollo de fibrosis capsular porque no va a tener ningún movimiento. Cambio en los puntos de acción muscular, desarrollo de zonas mecánicamente inestables, acortamiento isquiotibial, que me va a cambiar la biomecánica de la pelvis y como consecuencia de su marcha. Infiltración grasa de los multífidos lumbares, y vamos a ver cuán importante es esto que va a suceder con una rectificación lumbar. Y por favor presten atención con esto. Se va a producir una infiltración grasa en los multífidos lumbares y una asociación y atrofia selectiva de los multífidos lumbares. Ustedes han escuchado hablar de los multífidos lumbares, ¿cierto? Cumplen una función importante en la estabilidad de la columna lumbar. Parte importante de la pérdida de la estabilidad de la columna lumbar es una disminución del control motor y un dolor de espalda. Entonces, vamos entendiendo hacia dónde va la importancia y la rectificación, que es como la antesala de cualquier patología que su abuelita, que su mamá, que su vecino tenga en su espalda. ¿Y para qué nos sirve saber todo esto? Para lo que queramos. Si queremos prevenir, prevención. Si queremos tratar, se trata. Entonces, vamos a ver cómo sería una infiltración grasa como consecuencia de una rectificación lumbar. Tenemos acá, en una imagen entre L3 y L4, donde mostramos los músculos paraespinales. En la figura A tenemos una atrofia grasa media de los paraespinales. Lo blanco que ustedes van a ver acá en los paraespinales, esto blanco, eso blanco que se ve ahí, blanco, 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 es una infiltración grasa que se incorpora patológicamente a los músculos, a la musculatura. ¿Gracias a qué? A esta rectificación.